Las voces de la memoria, historias de canciones populares del Paraguay. Poeta bilingüe en guaraní y castellano, periodista e investigador de la música paraguaya. Mario Rubén Álvarez rescató las historias de canciones populares del Paraguay, entrevistando a sus autores o recogiendo sus relatos de diversas fuentes. En este podcast de Última Hora, nos acercamos a esta cultura bilingüe que canta el amor, al dolor de la guerra y la nostalgia por la patria lejana. Durante varios años, Mario Rubén Álvarez se dedicó a rescatar estas palabras de la oralidad para derrotar al olvido. Esta primera serie se centrará en canciones de la Guerra del Chaco. En este episodio, Mario Rubén nos habla de una de las músicas más famosas de la guerra, 13 Tuyutí. Baixaba, awi aiterei ikature amombe UPM pura heikuera rekove Chaco Rejegua. Canciones que atañen a la Guerra del Chaco. Muchas de estas canciones han sido como crónicas, como informaciones periodísticas del frente de batalla hacia los que no combatían, pero sin embargo estaban también con el espíritu allá ayudando en la retaguardia o con sus hijos, sus esposos, sus novios, yéndose a la Guerra del Chaco. O también había también mujeres, las mujeres enfermeras no estaban en el frente, pero también había mujeres soldados. Hay un caso famoso en el que 2 soldados desertan. Y Razábal, que era el comandante del 13 Tuyutí famoso, él les iba a fusilar. Entonces el muchacho dice, no le fusilen a ella, fusílenme a mí, porque ella es mi hermana. Mi hermana. ¿Cómo que mi hermana? Si él tiene recorte de hombre, porte varonil. Entonces le revisan y efectivamente es mujer. Y Razábal les perdona a los dos. Historias así pequeñas que en el tiempo se agigantan porque revelan situaciones así complicadas, difíciles, pero que tuvieron que salir a flote para que de ese modo quedara como una especie de memoria viva de todo cuanto se vive. 13 Tuyutí es una de las composiciones más famosas, si se quiere, de Emiliano R. Fernández. Él escribió esto en plena batalla. Cuando terminó la guerra, cuando terminó la batalla, él ya había terminado la composición. La batalla de Nanagua fue la primera, fue el 20 de enero de 1933 y terminó 4 días después con el triunfo paraguayo. El general alemán Kuhn, que habían contratado a los bolivianos, quería partir al ejército paraguayo en 2, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces ellos por el medio, como una cuña, iban a entrar e iban a venir directamente al río Paraguay. Esa era la idea. Entonces la orden que tenían Irrazábal y los jefes en Nanagua era que por nada del mundo pasara. Por eso es que Emiliano dice, la muralla viva, oye, ellos levantaron una muralla humana que no pudieron sobrepasar y fueron derrotados. Hay otra batalla, la segunda de Nanagua, en junio de ese mismo año, que tampoco pueden pasar los bolivianos. Y Emiliano es el que escribe esta obra realmente fantástica porque describe cómo fue la batalla. Una batalla salvaje, una batalla feroz, porque nosotros teníamos pocas armas, los paraguayos. Los bolivianos, en cambio, tenían muchas armas, tenían balas, tenían tanques, tenían lanzallamas, y lógicamente eso les asustaba mucho a los paraguayos. Y ahí describe Emiliano cómo se desarrollaba la guerra. Porque por lo visto el regimiento 13, Tuyutí, estaba un poco relegado, aislado, y allí se les dijo, bueno, ustedes tienen que ir allí y tienen la misión de pelear.
Peteiko emero ñanduka. Roje yahangua orera irepe pedestal de gloria o maejangua. Ellos se sienten como ejemplos en la guerra. Ore avei paraguayeteva, soldado ya eno urundeimi. El urundeimi es una madera dura, durísima. Entonces, ese 13 regimiento Tuyutí era como el urundeimi. Daja eivantero ya la baseba. No no es que no queramos alabar, pero no necesitamos nosotros que nos elogien, pero queremos nomás contarles. Y después dice en una parte que allí combatiendo están diciendo que iban a derrotar a los paraguayos. Y Kun dice, Kooimo ante Rakae y Yipino o Yujuta Hapire Peneri. Kun creyó que iba a encontrar una muralla endeble, frágil y que iban a poder pasar. Ha oye poreka, oye poyoka, gringo tuyaviro. Fíjense el término ofensivo. Nanaguaronquene o yo soy ti. Onguaje ya ve 20 de enero y con ejara viernero basú. Viernero basú. Es para la viernero basú. Dicen que ese jueves había llovido mucho y al día siguiente amaneció un sol radiante. Bueno, y el problema era que había una humedad terrible, el vaho que subía de la tierra y el sol que empezaba a calcinar. Entonces era un ambiente horrible. Por eso dice viernero va a ser un viernes serio, un viernes, no sé, que ni plata ni mono daba gusto en ese día. Invacue a sangre y fuego, hoy que pavo a Peñabolimembu, que habían entrado a sangre y fuego los bolivianos junto a nosotros. Y después describe qué es lo que pasó allí. Con Etingüibe desde la madrugada, desde el alba, ore retendospe, el retendó era el de Emiliano, Kunren Villocuay, Daicatuyo y que, o seguí, Japepe Rodolfito López, Osenwi Japepe Rodolfito López, Boca Ira Tape, Ojoa Pete, Umi 105 y Puapenova. Eran los cañones 105. Rodolfito López, a quien alude Emiliano R. Fernández, vivía acá cerca de mi casa. Yo vivo acá en Panambienetá, cerca de la terminal. Y él vivía cerca del supermercado Cuabolaños que está aquí en Fernando de la Mora y estaba, porque ahora tiene otro nombre, y General Santos. Y yo le pregunté, cierto Picondé Rodolfito López, 96 años tenía, Boca Ira Tape la Bolires o Bapete. No, Emiliano con dos esaila oikoa, Emiliano coge inte. Emiliano ngo sengo añete la ametralladora huereco, pero se monbiría ahí upewi. No estaba en el frente mismo, estaba en la retaguardia, pero también disparaba, dice. Entonces, va contando, va relatando cómo fue aquello. Porque dice que las baterías de cañones, las baterías de morteros, las baterías de ametralladoras estaban ¿cómo se llama? En escalas. Entonces era pasar uno, pasar otro. Y él estaba en la segunda fila. Pero igual en algún momento él intervino. Y Emiliano no era un historiador. Emiliano contaba la guerra tal como él entendía. Entonces, por eso en algún momento dice Rodolfito López, Boca Ira Tape, Ojo Bapete boliviano, es decir, ojo bapete en el sentido de que cuando te disparan la ametralladora te va matando. Oyiqui, ojo, umi, o uva, ¿verdad? Es el arma más poderosa porque dispara así graneado, no dispara como el fusil tiro por tiro, ¿no?
Y esa es la historia de Rodolfito López. Él vivió seguramente mucho más de 96 años porque creo que vivió 98, 99 años, de manera que pudo retratar mejor lo que había pasado en aquel entonces en Nanagua. Y la canción se sigue escuchando con fervor porque dice que Lomita y Cocuepeguaycha o Copí. ¿Por qué? Porque ellos, como no tenían armas suficientes, tenían machetes y afilaban sus machetes como navajas. Y el mejor soldado era el que cortaba de un solo golpe la cabeza boliviana. Así contaban esos combatientes que estaban en la Plaza Italia, porque allá había un hogar y los excombatientes salían allí a jugar damas, a tomar cerveza, a cantar juntos, a contar las historias de la Guerra del Chaco. Fue una guerra realmente sangrienta, una batalla muy cruenta, pero que al final fue favorable a las tropas paraguayas. Ya en Tumina con Anga Upeisanamo 13 Tuyutí de Emiliano R. Fernández y Ramón Vargas Colmán. Este episodio fue producido por la periodista Brigitte Colmán con la colaboración especial de Mario Rubén Álvarez. La interpretación de 13 Tuyutí estuvo a cargo del grupo Ñamandú con Juan Carlos Oviedo y Digno Acuña. La edición de sonido estuvo a cargo de Renata Carballo. La coordinación editorial fue de Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Estamos en todas las redes sociales de Última Hora, en el sitio web, en Spotify o en la plataforma de su preferencia. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente episodio.